La isla de San Borondón. La isla de San Borondón es una leyenda popular de las Islas Canarias sobre una isla que aparece y desaparece desde hace varios siglos. La isla le debe su nombre al monje irlandés San Brandán de Clonfert, el navegante, un abad que evangelizó en las aguas del Mar del Norte a bordo de los llamados Courage, una suerte de embarcaciones hechas de cuero con las que llegaron a los rincones más inhóspitos del planeta. Los escritos aseguran que este misionero llegó hasta lugares como las Islas Feroes o Groenlandia, así que si alguien podía descubrir San Borondón, era él. El periplo que alimenta la leyenda, narrado en el Navigatio Sancti Brandán, recoge que fue otro monje el que le habló del lugar y le pidió que fuera allí a recuperar a su hijo. Así, acompañado de otros 14 hombres, se echó a la mar durante 7 largos años hasta que hallaron la isla Pez, un islote desprovisto de vegetación, que emergía y se sumergía entre la niebla. Fue allí donde celebraron la Pascua. El mito relata que en plenos festejos la isla se despertó de un rugido. Era en realidad el pez gigante Hasconius, y fue este quien guió a San Brandán hasta el paraíso terrenal, la misteriosa octava isla Canaria. Pero resultó que difícilmente podían ubicarla otros navegantes. Se trataba de una isla que algunos aseguraban haber visitado, mientras que otros, al dirigirse por las mismas indicaciones, no lograban llegar al destino. A lo largo de la historia, el nombre de la isla en la que el monje irlandés desembarcó ha sido San Barandán, San Brandán, San Blandán, hasta que en el ámbito de Canarias se denominó San Borondón. Durante la Edad Media, la creencia en la existencia de esta isla perdida era tan fuerte que se empezó a representar en los mapas. Después del viaje de Colón a América, se siguió representando y muchos capitanes, religiosos, escribanos, doctores, marineros, se declararon testigos oculares directos, alegando que la habían visto en el archipiélago canario. Cartografiada por primera vez a finales del siglo XIII en el planisferio de Hereford, la última ocasión en la que se plasmó en un mapa fue en 1755 en la Carta Geográfica de Gautier. Entre medias, una decena de planos recogieron su posición, a unos 220 kilómetros de La Palma, en dirección oeste-sudoeste, y a 550 de El Hierro, rumbo oeste-noroeste. Los últimos cálculos registrados avalaban que medía unos 480 kilómetros de largo y 155 de ancho, con 2 grandes montañas a ambos lados. Numerosas expediciones partieron de Canarias para buscar en sus alrededores a San Borondón, siguiendo las directrices de las habladurías populares. La última de las expediciones partió del puerto de Tenerife en 1721. A los 2 días de la salida, una tempestad les obligó a regresar. Debido a sus características y comportamientos extraños, como el aparecer y desaparecer o esconderse tras una espesa capa de niebla o nubes, ha sido llamada la inaccesible, la non trovada, la encubierta, la perdida, la encantada y algún apelativo más. Aunque los más escépticos siempre han defendido que San Borondón era en realidad un efecto óptico por la acumulación de nubes o un fenómeno de espejismos, los marinos no escatimaron a la hora de fletar sus naves para ir en su búsqueda. Durante el siglo XX, la leyenda de San Borondón no cayó en el olvido. De hecho, en 1958, ABC publicó una imagen de la isla asegurando que había sido fotografiada por primera vez. El texto de Luis Diego Cuscoy ahondaba en que, hace unos días, a los 5 años de su última aparición, la islita ha surgido a sotavento de La Palma, como antes, como siempre, localizando el avistamiento entre Tazacorte y llanos de Aridane. El afortunado fotógrafo, verdadero testigo de excepción, ha dejado fiel constancia del hecho, uno más que ha creído en la realidad de esta tierra fluctuante. Terminaba la crónica. Hoy se atribuyen estas visiones a una ilusión óptica producida por la reflexión de la luz en unas determinadas condiciones atmosféricas o el fenómeno conocido como fata morgana, un espejismo debido a una inversión de temperatura. Hasta aquí esta leyenda. Espero que la hayas disfrutado y me dejes tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal para conocer más leyendas de España y del mundo. Hasta la próxima.